esto se trata de un proceso extremadamente complejo y que va a variar dependiendo de cada país. No en todos los países se dio de la misma forma. Sin embargo, hoy voy a hablar de lo que tienen en común todos los movimientos de independencia en América Latina. A grandes rasgos, no voy a profundizar, insisto, es un proceso muy complejo. Incluso a veces parece contradictorio lo que está pasando, pero que con el paso del tiempo culminó justamente en la separación política y económica de las antiguas colonias de España en América, lo cual va a dar lugar al nacimiento de las actuales naciones latinoamericanas. Ahora, vamos a empezar con las causas de los procesos de independencia. ¿Qué fue lo que provocó la separación? Bien. Bien, a lo largo de la historia se ha explicado la separación de América de España de muchas formas. Algunos dicen que se debió al aumento de las ideas de la Ilustración, de la libertad y la razón, otros dicen que estaban copiando el ejemplo de los Estados Unidos, que se había independizado de Inglaterra unos años antes. Otros más dicen que se debió al conflicto que ya les había explicado entre criollos y españoles. En fin, ha habido muchas explicaciones de este proceso. Todas tienen un poco de razón. Todas estas causas influyeron de alguna manera. Pero hay otras causas que fueron más importantes. Y en ese sentido, a esas me voy a referir. Tienen que ver con la economía, con el control político y con la situación coyuntural que se presentó en 1808. Vamos a empezar con un punto muy importante. En 1773, perdón, 78, la corona española va a iniciar un proceso de reformas administrativas conocidas como las llamadas reformas Borbón. 78. Porque la llevaron a cabo los gobernantes de la Casa de Borbón en España. Estas reformas administrativas buscaban reforzar el control de la metrópoli de España sobre las colonias. Hasta antes de esta época, las colonias americanas habían tenido una relativa libertad administrativa, se organizaban
tampoco como querían, y esto era muy ineficaz para los intereses de la colonia. Lo que se busca con estas reformas era justamente centralizar la administración pública, aumentar sobre todo el cobro de impuestos para que la corona tuviera mayores ganancias y controlar a los funcionarios públicos desde España. Era un proceso también de modernización de la administración pública. Al mismo tiempo, estas medidas van a buscar reforzar el monopolio comercial que tenía España sobre ciertos productos en América. Esto no sé si se los he explicado, pero España mantenía un control muy fuerte sobre la producción de ciertos productos en sus colonias. O a veces sencillamente prohibía que se produjeran ciertas cosas para que las colonias estuvieran obligadas a comprar esos bienes a España. Por ejemplo, la producción de vino estaba prohibida. Entonces todo el vino tenía que venir de España. Era para establecer un predominio comercial. Bueno, en 1778 la corona va a impulsar varios monopolios, es decir, la corona va a producir y controlar directamente el comercio de varios bienes como el tabaco, la pólvora, los aguardientes, el mercurio, que el mercurio es este metal líquido que era muy importante para la producción de la plata. Es decir, todas estas reformas buscaban un mayor control administrativo y un mayor control económico. Y de hecho fueron efectivas, no tanto como lo quería España, pero sí funcionaron. Le dieron mayores recursos, etc. Pero generaron un problema. Obviamente, estas reformas afectaron los intereses económicos y políticos de los habitantes de las colonias, que ya no podían, ya no estaban en libertad de comerciar ciertos productos o de administrarse como ellos querían. Esto afectó tanto a españoles como a criollos que habitaban en las colonias. Esta medida de control desde la metrópoli va a generar, pues, descontento entre las clases propietarias en América. Y poco a poco este descontento va a generar o va a empezar a difundir la idea de que quizá es mejor separarse de España para justamente no pagar estos impuestos y tener una administración propia y no depender de un poder tan lejano y impuesto desde fuera. Este es el primer, digamos, un antecedente general de estos cosas. Hay otras cosas que tienen que ver con las ideas. Por ejemplo, la expulsión de los jesuitas
las oligarquías. Después tenemos, como otra de las causas fundamentales de las independencias, la invasión napoleónica, la invasión de Napoleón a España. Este es un año clave para entender los procesos de independencia, 1808. Quizá lo sepan, es parte también de la historia de Francia, pero en 1808 España y Francia se habían aliado habían hecho un pacto para invadir Portugal y repartirse Portugal. Este pacto le daba permiso a las tropas francesas de atravesar España para llegar a Portugal. El asunto es que cuando empezó las tropas francesas avanzaron sobre España, Napoleón Bonaparte cambió de idea y decidió que no solo se iba a quedar con Portugal, sino también con España. Entonces rompió el pacto con los españoles, ya que tenía los ejércitos en España, y organizó una guerra para obtener el poder en España. Obviamente este movimiento tomó por sorpresa a los españoles, que no lo esperaban, eran aliados de Napoleón, y fueron derrotados rápidamente. Napoleón se hizo con el poder, obliga al rey a abdicar sobre su hijo Fernando VII y luego se lleva prisionero al rey. Y pone en el trono de España a su hermano, José Bonaparte. Estoy simplificando un poco el asunto, es más complejo, pero finalmente lo que pasó es que Napoleón captura al rey de España, se lo lleva prisionero y pone en su lugar a su hermano. Y esto es la causa inmediata de las independencias. ¿Por qué? Bueno, porque, recuerden, en la sociedad de antiguo régimen, el rey era la cabeza fundamental y era el único poseedor de la soberanía, que le venía por mandato divino. Cuando Napoleón remueve al rey de España y pone a su hermano, José Bonaparte, en su lugar, en la mayor parte de España y América, las colonias, pero también los propios españoles, van a desconocer a este rey, van a desconocer a José Bonaparte. Van a decir que ese no es su rey. Es decir, se crea lo que se entiende como un vacío de poder. Literalmente, de un día para otro, España y sus colonias se quedaron sin rey. No aceptan, prácticamente nadie acepta al rey impuesto por Napoleón. ¿Y qué pasa entonces? Bueno, en la práctica, cuando falta el rey y no hay sucesor legítimo, etc.,
el poder, la soberanía, regresa al pueblo. Y esto fue justamente lo que pasó. Y este es lo que va a desencadenar todo el proceso de independencia. Se conoce como el fenómeno de las juntas o el juntismo. Lo voy a explicar. El rey, la gente, la población se organiza para gobernar en su lugar. Y los ayuntamientos, los cabildos, los distintos órganos de gobierno se constituyen en poderes de gobierno y empiezan a gobernar en nombre del rey, en lo que regresa el rey. Toman, digamos, este poder prestado, dicen, nosotros vamos a gobernar, no desconocemos la autoridad de la corona española que detenta José Bonaparte, y ahora nosotros gobernamos en nombre de nuestro legítimo rey, que es Fernando VII. Ya sé que es un poco complicado esto, pero ayuntamientos, municipios, cabildos, todos estos órganos se constituyen en juntas gubernativas, en grupos que van a gobernar y detentar el poder. Esto pasa en España y en América. Está la Junta de Cádiz, la de Sevilla, varias juntas americanas, varios grupos se organizan para gobernar en nombre del rey. El problema es que estas juntas, estos grupos de gobierno, no estaban unificados, hay muchos, en un territorio tan grande había distintas juntas. Se hicieron algunos esfuerzos por reunir varios de estos cuerpos y hacer una forma de gobierno mayor, pero el caso es que eran muy distintos. Y estas juntas eran controladas por distintos grupos políticos y por distintos intereses económicos. Y estaban compuestas, ojo, estaban compuestas en España por españoles y en América tanto por españoles como por criollos. El resultado es que estas juntas podían tener un carácter, digamos, más leal al rey. Es decir, eran las juntas que gobernaban en nombre del rey, esperando que el rey regresara. Y había otras que tenían un carácter más independiente, que ya no esperaban que regresara el rey, sino que empezaron a buscar la separación de América y España. Y estas juntas, estos órganos de gobierno, van a comenzar a enfrentarse entre sí. Se van a empezar a desconocer unas a otras. Unas no van a aceptar que sea la otra la autoridad. En fin, como hay vacío de poder, como no hay rey, no se sabe quién debe gobernar, y entonces estas juntas empiezan a
pelear entre ellas. Esto es lo que desencadena los primeros enfrentamientos. No se trató, ojo, esto es muy importante, la guerra no era entre España y América. La guerra empieza entre estos distintos grupos. Bueno, otro momento importante, estos son, digamos, lo que va pasando. Ya para cuando llegan las juntas empiezan los enfrentamientos. Unas juntas desconocen a los virreyes, otras los ratifican y empiezan a pelear entre sí. Y esto desencadena los primeros pasos de la guerra civil en América. Mientras tanto, en España, ahí logran finalmente juntar a varios de estos grupos, y estos grupos, estas juntas más grandes, con representantes de otras juntas, empieza un proceso de representación de otros grupos, logran escribir una constitución, una nueva constitución. Se llama la Constitución de Cádiz de 1812, porque fue en la ciudad de Cádiz, en España, donde se juntan varios de estos grupos y escriben una nueva constitución. La Constitución de Cádiz, que lo que plantea para España es que la idea es que una vez que se corran los invasores franceses, va a regresar el rey, pero ahora ya no va a haber una monarquía absoluta, sino una monarquía constitucional. Ahora el rey va a estar sujeto a las leyes de esta nueva constitución, que son de carácter liberal. Es una constitución muy moderna, muy liberal, que va a ser aprobada por varias juntas y también por algunos diputados que venían de América. Entonces, España pasa de ser una monarquía absoluta a ser una monarquía constitucional. Este es el cambio importante. El problema es que esta constitución liberal no le gustó a todo el mundo. Particularmente en América había sectores tradicionalistas que, bueno, también en España, había sectores tradicionalistas que no aceptaban estos principios liberales. Y esto va a acelerar los conflictos. Al mismo tiempo, en España se está llevando a cabo una guerra en contra de Francia. Se llama la guerra de la independencia de España en contra de Francia. Esta guerra finalmente triunfa. Los españoles sacan a los franceses y el rey Fernando VII regresa al poder en 1814.
Carlos en 8 y en 14 regresa al poder en España. Y, estoy resumiendo, una de las primeras cosas que hace es desconocer la Constitución de Cádiz. No le gusta. ¿Por qué? Porque la Constitución de Cádiz limitaba su poder. Y entonces, esto se llama el restablecimiento del absolutismo. El rey regresa y quiere absolutamente controlar, tener todo el poder que tenía antes. Entonces desconoce la Constitución y establece otra vez una monarquía absoluta. Y esto va a ser otra vez una razón para que los enfrentamientos entre los distintos partidarios en la guerra de independencia empiecen a ser más fuertes. ¿Sí? Hay unos que aceptan la Constitución de Cádiz y quieren que haya un rey, pero bajo una constitución, otros que quieren el absolutismo, y con el rey, con poderes absolutos, muchos empiezan a pensar que será mejor independizarse por completo de España, no tener nada que ver con el rey de España. Entonces, como les dije, es un proceso muy complejo que varía dependiendo de cada país. Algunos países, por ejemplo, México y Perú, estaban más bien a favor del monarca absoluto y de mantenerse ligados a España, y otros países como Argentina estaban en favor de la independencia desde mucho antes. Entonces, toda esta situación política compleja va a generar pues una guerra civil. Insisto, no se trató de una guerra entre americanos y españoles, como tradicionalmente se piensa. Fue básicamente una guerra entre los propios americanos, partidarios de seguir ligados a España o partidarios de la independencia. Fue literalmente una guerra civil que tuvo enormes consecuencias políticas y sociales. Bueno, por último, en 1820, en España se da un golpe de Estado contra el rey y se restablece la Constitución de Cádiz. Que va a estar en vigor durante 3 años. Y después la van a volver a desconocer. Pero cuando se restablece la Constitución de Cádiz en 1820, para los tradicionalistas en América, era claro que era el momento de independencia. Aunque querían al rey, no querían al rey sujeto a estas leyes liberales, y entonces es cuando se da la independencia en México. Son los propios conservadores, los propios realistas, los que terminan separando a algunos países de España. Entonces, en resumen, todas estas, las reformas previas de excesivo control administrativo y económico, más la coyuntura de la pérdida del reino, se generan
vacío de poder, va a acarrear finalmente el enfrentamiento entre distintas facciones de las clases propietarias, de las élites económicas y políticas en América. Esta es literalmente una guerra civil. Se trató de una revolución, sí, un gran movimiento, pero fue estrictamente político. Lo que querían era, en el caso de los independentistas, tener el poder ellos, ganar el poder para gobernarse por su propia cuenta y beneficiarse ellos de los impuestos y de todo, del comercio, etc. Y en el caso de los realistas, lo que querían era conservar sus viejos privilegios. Y estas son las dos facciones que se enfrentan durante todos estos años. ¿Cuáles fueron los resultados de esto? Ahora vamos a las consecuencias de esta guerra. Duró varios años. Insisto, empieza los primeros movimientos desde 1808, se agudizan en 10 ya empiezan los enfrentamientos directos, la guerra civil, y continúa hasta 1825, los últimos grandes enfrentamientos. España intentó recuperar las colonias una vez que se habían independizado, pero no tenía la fuerza necesaria. Venía de una larga guerra contra los franceses, no tenía recursos, entonces envió tropas, envió soldados, pero realmente no en la cantidad suficiente como para poder cambiar las cosas y reconquistar las colonias. Ahora, veamos las consecuencias. Aquí podemos, estos resultados, estas consecuencias, las podemos dividir en tres grandes rubros. Primero, pongamos los económicos. Allá atrás, silencio, por favor. Hey. Los resultados. Primero, económicos. Una vez que se rompe el vínculo colonial, primero, las economías locales se vieron muy afectadas por la guerra. Fue una guerra larga, muy violenta,
que implicó la destrucción de infraestructura, campos de labor, etc. Entonces, los países quedaron en una situación económica muy debilitada después de la guerra. Aunque esta destrucción no fue tanta que no pudieran regresar en poco tiempo a los niveles de producción anteriores a la guerra. Pero sí les afectó. Pero es decir, hubo al principio una crisis económica debida a los resultados de la guerra, a la violencia de la guerra. Después vino la otra consecuencia económica que es muy importante, que fue que las colonias, las antiguas colonias, ahora ya no estaban sujetas al monopolio comercial de España. A partir de las independencias ya podían comerciar sus productos con todo el mundo, con quien les ofreciera mejores condiciones. Hay una liberalización del comercio. España ya no lo controla y ahora las antiguas colonias pueden vender sus productos, sus materias primas, a quienes paguen mejor. Esto, en principio, era bueno. Podían obtener mejores condiciones comerciales que las que tenían con España. El problema es que para 1820 había otra gran potencia en el mundo que se había adueñado de prácticamente todas las rutas comerciales entre América y España, entre América y Europa. Me refiero a Inglaterra, a la Gran Bretaña. Lo que pasó fue que las colonias españolas, las antiguas colonias españolas, quedaron bajo la esfera de acción de la Gran Bretaña, que empezó a monopolizar el comercio con ellas. Controlaban todas las rutas comerciales, tenían la armada más poderosa, entonces podían establecer condiciones de comercio profundamente inequitativas, pero no había forma, no había con quién más comerciar. Entonces pasaron del control de España, del control político y social y económico, a el control económico de la Gran Bretaña y poco tiempo después de Estados Unidos también. Es decir, se independizaron políticamente, pero económicamente siguieron sujetas a potencias extranjeras. Entonces, realmente se puede decir que no existió una independencia económica. Simplemente cambiaron un poco el régimen y tuvieron a otros jefes por encima. En segundo lugar, social. ¿Cuáles fueron las consecuencias sociales de las independencias? Bueno, como les dije, se trató de guerras políticas, de revoluciones políticas. No estaban buscando cambiar las condiciones sociales. Estaban buscando, los que llevaron a cabo estas guerras de independencia,
querían o conservar sus privilegios o ganar nuevos privilegios, pero no buscaban reformar las sociedades y cambiar la estructura social de sus países. Es decir que, en términos sociales, esta estructura jerarquizada que hemos visto antes de los blancos arriba y todos los demás abajo, eso prácticamente no cambió. Esa estructura se mantuvo prácticamente intacta. No hubo grandes cambios sociales, por lo menos no de manera inmediata. ¡Hey! Allá atrás. Vous pouvez partir, ¿eh? Bien. Y finalmente, en lo político, en lo político es donde se dan los grandes cambios de los procesos de independencia, en los aspectos políticos. ¿Qué pasó? Bueno, una vez que se han separado de España, ya no hay rey, el poder recae en el pueblo y empieza la mayor parte de los países latinoamericanos. Primero intentan tener, digamos, bueno, no la mayor parte, algunos países latinoamericanos, una vez que logran la independencia, lo que quieren es seguir siendo monarquías. Quieren conservar la forma de gobierno monárquica y establecer casas reales propias. Esto no funcionó. Rápidamente, salvo en Brasil, en el resto de los países latinoamericanos, la forma monárquica se abandonó muy rápidamente después de las independencias. Y todos los países se volvieron repúblicas. Se abandonó la monarquía por un sistema republicano. Pero este sistema republicano era nuevo, nunca lo habían intentado. Nadie sabía exactamente cómo funcionaba. Y esto va a generar enormes problemas al interior de cada país. Se trataba de definir cómo iba a funcionar cada país, cuál iba a ser su forma de gobierno. Y esto no estaba en absoluto. Y este problema político, es decir, vamos a hacer repúblicas, sí, pero repúblicas federales, repúblicas centrales, quién va a votar, quién no va a votar, cómo va a funcionar los distintos poderes, todas estas cosas no estaban definidas. Y se tenía que, además, volver a crear toda la estructura administrativa y estatal que desapareció con la independencia. Todas las formas de